Que el Señor esté con todos ustedes. Anuncio de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, escrita por San Mateo. Gloria a ti, Señor. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca, donde se sentó mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló con muchas cosas en parábolas y les dijo: Una vez salió un sembrador a sembrar. Al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron, y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto. Unos 100 por uno, otros 70 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Siéntense un momentito. Leemos hoy la parábola del sembrador. Con ella inicia lo que se llama en el Evangelio de Mateo la sección parabólica. Todo el capítulo 13 va a tratar todas las diferentes, no son todas porque hay algunas que no están en el Evangelio de Mateo o no están en esta sección, pero prácticamente las más importantes están aquí, referidas principalmente al reino. La primera, como lo sabemos, es esta que está referida a la palabra de Dios. Desafortunadamente, bueno, por decirlo de alguna forma, pues el día 25, que es el día de mañana, pues generalmente va a ser mañana celebramos al apóstol Santiago. Entonces muchas veces no escuchamos el resto de la parábola, que es la explicación. Mañana se leería la explicación de la parábola que nos explica finalmente Jesús, que es la palabra de Dios, una palabra que es la semilla. Nosotros somos esa tierra, una tierra mal dispuesta, pues no va a producir fruto, ¿no? Entonces, bueno, pues nos va a hacer la explicación de cada uno de estos elementos, pero yo quisiera hoy centrar nuestra reflexión sobre lo último que dice en este versículo 9, dice: el que tenga oídos, que oiga. Esto requiere de atención y meditación. Y la meditación es ese proceso reflexivo interno que al final nos lleva a tomar decisiones. No basta escuchar la palabra, no basta oírla. Hay que entenderla, comprenderla. Con esta expresión, el que tenga oídos, que oiga, quiere decir el que tenga esta capacidad de reflexionar, el que tenga este deseo de ir en profundidad. Porque como lo decía el domingo, no basta con invitar a Jesús a cenar a nuestra casa, no basta que esté con nosotros, hay que tener una relación con Él, una relación profunda, seria, en donde Él sea alguien importante en mi vida. Lo mismo tendríamos que decir con la palabra de Dios. Muchísima gente pues viene a misa, especialmente el domingo. ¿Y qué pasa? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cuánta de esa palabra realmente da fruto? Y por decir esta palabra, pero todo en nuestra vida. Y esto es porque hoy, particularmente hoy, nuestra vida es sumamente agitada. Lo veo en mi propia vida, ¿no? O sea, sales de misa y ya hay otra actividad y luego otra y otra. Ustedes seguramente también llegan a sus casas, otros irán a trabajar, están los niños. Ahorita que están de vacaciones todavía se complica más.
En fin, no tenemos tiempo para oír la palabra, realmente oírla, porque esto requiere silencio, requiere estar en paz durante un rato, regresar sobre la palabra y dejar que el Espíritu la haga resonar dentro de nosotros. Esa resonancia, esa meditación, ¿verdad?, es lo que llamamos pues esa interiorización de la palabra, es la que me va a llevar a cuestionarla, a compararla con mi vida. Y entonces en un momento dado empezar a tomar ciertas resoluciones que empiecen dentro del tema de la parábola, pues a preparar nuestra vida, a ver que los granos de trigo caigan realmente en una tierra buena, porque si no, pues si nuestra tierra es una tierra pedregosa, pues no va a dar fruto. Si no tenemos estas capacidades, si no nos damos estos tiempos, no se trata de tener propiamente una capacidad particular para la reflexión de la palabra. Basta darnos el tiempo. La palabra en sí misma ya viene cargada de todo lo que necesitamos en nuestra vida espiritual. O sea, la semilla de naranjo no necesita nada para dar fruto, solamente encontrar una buena tierra y que esa tierra pues después sea regada. Pero ya está todo ahí. O sea, yo creo que hoy uno de los gravísimos problemas es esta velocidad de nuestra vida en donde no tenemos tiempo para oír. El que tenga oídos, que oiga. Esto pues le está diciendo a la gente, pongan atención en esto, o sea, son cosas importantes. Pero pues ya lo oyeron y pues se nos olvida, o sea, vamos a otra cosa, ya nos vamos a nuestra casa. ¿Cuánta de esta palabra verdaderamente llega a dar fruto? ¿Cuánta agua, si lo ponemos en otra expresión, sobre todo este es del Antiguo Testamento, donde Dios compara su palabra con la lluvia que cae, dice, y no regresa sin haber dado fruto? Pues sí, la que cae en tierra buena, la demás, la que cae en el desierto, regresa al mar, ¿no? Y viendo una sociedad que no se convierte, propia parroquia, tanta gente que escucha la palabra, pero luego ya no se da tiempo de meditarla. Y no es que no esté atenta. Hoy creo que en la gran mayoría de nuestras iglesias tenemos muy buenos equipos de sonido, quizás unos mejores y otros no tanto. Es la misma palabra que se ha escuchado siempre. Pero si no tenemos ese momento de reposo, si no tenemos ese momento en que la palabra sea escuchada interiormente, en que la dejemos resonar dentro de nosotros, la palabra no da fruto. Necesitamos, lo primero que dice, antes de explicar la parábola, el que tenga oídos, que oiga. Y yo lo pondría que es así, el que tenga tiempo, pues ese es el que va verdaderamente a aprovechar esta palabra. Porque necesitamos darnos tiempo. Venir a misa no es suficiente, escucharla aquí no es suficiente, escuchar la homilía tampoco es suficiente. A lo mejor en ese momento pienso y digo, lo que dijo el Padre sí es cierto. Pero inmediatamente que salgamos nos vamos a conectar con otras cosas. No es el tiempo del medievo, en donde no había luz en las noches, en donde la gente dejaba de trabajar en cuanto empezaba a caer el sol. Y entonces quizás, aunque sea con una velita, con un quinqué, pero podía estar a solas. No había el ruido de la ciudad, no había radios, no había televisiones, mucho menos internet. Hoy todo esto apabulla completamente nuestra vida y ahora la palabra. Y no da fruto. Y no es porque no haya buena tierra, no es porque no haya una buena disposición de nosotros, especialmente ustedes que vienen frecuentemente, quienes todos los días ven este podcast, ¿verdad? O sea, tienen esta disposición, tenemos esta disposición, pero no nos damos el tiempo para que esta palabra pues emerja, o sea, pueda realmente nutrirse. Ese es un proceso natural del ser humano. Y pensamos que por oírla, ya vine a misa, ya lo oí, ya comulgué, escuché lo que dijo el Padre, sí. Pero
tanto esto está realmente calando en nuestras vidas, qué tanto está produciendo fruto en nuestros corazones. El que tenga oídos, que oiga. Yo creo que todos nosotros seríamos de la tierra fértil, a lo mejor unos del 30, otros del 60 y otros del 100. Yo creo que muchos somos del 100. Si nos diéramos esos 10, 15, 20 minutos, media hora de oración, de reflexión, de regresar a la palabra y decir: Señor, ¿qué me dices? ¿Qué es esto que estoy escuchando? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que cambiar? ¿A dónde tengo que ir? No sé, dejarnos cuestionar, que la palabra de Dios no sea: ay, qué bonita estuvo muy bonito lo que nos dijo el Padre. El que tenga oídos, que oiga, dice Jesús. Tenemos nuestros oídos aquí, pero faltan los del corazón, faltan los de dentro. Esos son los importantes. Esos son en los que tenemos que trabajar. Y para ello necesitamos darnos tiempo. Necesitamos darnos tiempo. No existe ese tiempo. Hay que hacerlo. Hay que prepararlo. Hay que dejar otras cosas. A veces es el sueño, a veces otras cosas. Pero tenemos que regresar sobre lo que ya escuchamos hoy y dejar que esto circule nuevamente. Es un proceso de masticar continuamente, ¿verdad? Como las vacas, ¿verdad? Como estos animales que tienen este proceso que va al estómago y luego regresa y luego otra vez y regresa, y siempre están masticando, siempre están sacándole más provecho a la comida. Eso es lo que necesitamos hacer si realmente queremos crecer espiritualmente, si queremos que la palabra de Dios realmente dé fruto en nosotros. Démonos este tiempo, hermanos. Pidámosle al Señor la fuerza de voluntad, la decisión de abrir este tiempo en nuestras vidas para escucharlo, para oírlo, para que nos dé oídos internos en el corazón, porque esos son los que tienen que oír. Esto ya lo oyeron todos, solamente el sordo no oye, pero aquí ninguno está sordo. Estamos sordos internamente, pero no porque el corazón esté sordo, sino porque necesita pasar de nuestra cabeza al corazón. Ese es el proceso de meditación, de reflexión, que va entrenando el alma para ir respondiendo a la palabra de Dios. Pidámosles hoy al Señor que nos dé esta fuerza de voluntad. Queremos, Padre, hoy pedirte, al escuchar la palabra que nos has entregado por medio de tu Hijo Jesucristo, y queremos pedirte que podamos nosotros ser de estas tierras fértiles que producen el 100, el 70 o el 30 por uno. Y sabemos que no es que nuestro corazón no esté bien, que no te amemos, que no querramos que esto ocurra en nuestras vidas, pero este es un proceso humano, es un proceso humano divino en donde de nosotros está darte el tiempo, abrir nuestro corazón en el silencio y permitir que tu palabra resuene en nuestros corazones, que haya un eco profundo y que esto nos ayude a integrarla en nuestras vidas, dejarnos cuestionar por ella para que podamos abrir nuestro corazón y hacer los cambios que requiere nuestra vida. Si no hacemos cambios en nuestras vidas, siempre seremos los mismos y tu palabra nunca dará fruto. El fruto es un cambio en nuestras vidas. Por eso hoy te pedimos, Señor, yo te pido por mí y por cada uno de estos hermanos para que valoremos la meditación, para que nos demos ese tiempo, para que cada uno de nosotros, que cada uno de los que está oyendo esta oración, te lo pida con mucha humildad. Dame tiempo, Señor. Ayúdame a hacerme tiempo en mi día para encontrarme contigo y con tu palabra, para que en el silencio tu voz me instruya y me ayude a caminar hacia ti. Todo esto, Padre Santo, lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Maestro,
nuestro Señor y Dios, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y que es Dios por los siglos de los siglos. Amén.